buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Espero cumplir con el tiempo. Será difícil porque en 30 minutos es muy difícil explicar lo que voy a intentar hacer en la presentación, que a ver si ya nos la ponen. Verán que va a estar dividida en tres partes. En la primera voy a intentar presentarles la visión de la realidad del turismo en Canarias, cómo ha funcionado el modelo turístico en Canarias. En la segunda parte, cuál es el modo canario de definir el nuevo modelo turístico, ese cambio de paradigma del que habla la consejera. Y en la tercera parte, si me da tiempo, hablaremos de la labor de promotura y del plan estratégico que se ha presentado. Quiero decirles que es una enorme responsabilidad hacer esta presentación y verán a lo largo de ello el porqué. La inmensa mayoría de las diapositivas no son de producción propia. Es copiar y pegar de documentos que son accesibles en Internet. Muchos de ellos, antes hacía mención, el informe Sostenibilidad del Observatorio de Turismo de Canarias, documentos de promotor y sobre todo mucha literatura científica. ¿Conocemos el destino? Pues yo creo que realmente mucha gente no conoce el destino. Vamos a ver cómo hemos evolucionado. Bueno, en el año 2010 recibíamos apenas 10 millones y medio de turistas y ahora nos estamos acercando a los 18 millones. El pico estuvo en el año 2017. Bueno, verán que hemos crecido y nos acercamos casi a doblar la oferta, la llegada de turistas. Pero esto es un cuadro que les pido que se fijen. Mucha gente consideraría que esto representa un modelo de éxito. Un modelo de éxito, ¿por qué? Porque para nosotros es el 33% del PIB, mientras que en España es el 12%. En el año 2019, perdón, y hemos subido al 36,8%. Verán que me tiembla un poco el pulso y es porque es complicado. Es un modelo de éxito porque hemos subido el gasto medio diario por turista. Cada vez obtenemos más gasto de turista y
solo diario, sino por viaje. Pero ahora es muy importante que se fijen en nuestra oferta de alojamiento cómo ha variado. Distinguimos hoteles y apartamentos que se han reducido de 395.000 a 368.000. Ha bajado. Oye, pero hemos conseguido aumentar la tasa de ocupación por habitación, hemos conseguido aumentar las pernoctaciones, es decir, somos más eficaces usando nuestra planta alojativa. Es fenomenal. Claro, pero tenemos un elemento nuevo que es la vivienda vacacional. Ha subido de 165.000 a 195.000. Allí hemos bajado en 30.000, aquí hemos subido en 30.000. Y hemos subido en pernoctaciones en uno y en verán que al tomar las diapositivas de los documentos que están en internet, muchos datos no cuadran. Pero yo no he querido aportar los míos para que vean lo difícil que es tomar decisiones y planificar. Hay datos, pero hay que saber segregarlos y ver cuáles son los buenos. Bueno, pues esta es la realidad. Mucha gente dice que Canarias va fantástico, recibimos muchos turistas, hemos conseguido facturar ni más ni menos que más de 22.000 millones de euros. Somos únicos a nivel mundial al conseguir una estancia media de 9,4 días. Y eso es sostenibilidad ambiental porque necesitamos menos aviones, menos barcos, todo es fantástico. Y sobre todo generamos el 40% del empleo directo e indirecto de Canarias. Como bien dice algún compañero, como por ejemplo Antonio Garzón, si cogemos el inducido, llegaríamos al 80%. Pero claro, la gente no se da cuenta de que algo ha cambiado. Llegan muchos turistas, pero el problema es que en el año 2010, para alojarse en los establecimientos alojativos tradicionales, ahí no sé por qué se ha solapado, en el año 2010 venían hoteles y apartamentos el 91,9% de los turistas, pero ahora no llegan apenas al 75%. Es decir, que casi el 25% ya no vienen a hoteles y apartamentos, van a otro lado. Ha cambiado. Algo sucede. Nos llega mucha más gente, pero no llegan a donde la gente cree que llega a los hoteles. Del 91%
21% en 2010 al 75% en 2023 y bajando. Algo pasa. Recibimos 16 millones de turistas en el año 2023, pero tenemos que saber algo que han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra. ¿Cuál es la relación entre el número de turistas que recibimos en nuestra población? Porque eso es uno de los indicadores básicos en materia de sostenibilidad social. La permeabilidad de la llegada de turistas en función de la población. Y tenemos una gran ventaja en Canarias. ¿Cuál es la gran ventaja en Canarias? Que nosotros no sufrimos el problema de la estacionalidad. Afortunadamente no nos llegan todo en verano y invierno, nos llega a lo largo del año. Fíjense que esto es muy importante. Si tenemos en cuenta aquellos turistas que se alojan en establecimientos tradicionales, el número de turistas que nos han llegado en 2023 es solo de 12 millones. Si tenemos en cuenta todos los alojamientos, es 16,2. ¿Dónde están los otros 4 millones? Los otros 4 millones están en casa propia, en amigos, en vivienda vacacional, en otro lado. Si estuviésemos en otro foro dirían, y a veces no sabemos ni dónde están. Entonces nos llega mucha gente, pero no es verdad que ese aluvión de gente que nos llega sea responsabilidad de la planta alojativa tradicional. Es muy importante tener en cuenta la proporción. Tenemos 8,4 residentes por turistas si solo tenemos en cuenta los alojamientos tradicionales, pero solo tenemos 5 residentes por cada turista si tenemos en cuenta todos los alojamientos. Y eso es un problema. Es una diferencia del 6%. Eso es enorme. Fíjense, 10,6% la proporción entre población turística flotante y población total equivalente, solo en alojamientos tradicionales, pero se eleva al 16%. Vamos a ver cuál ha sido el gran problema. Ahí tienen el detalle por islas, si tienen curiosidad. En Canarias la población turística total equivalente, los turistas que estaban pie a tierra eran 268.000
y ha subido a 420.000. Pero eso es si tenemos en cuenta todos los turistas. Si tienen el detalle, también hay por islas. La presión turística, la de todos los turistas, lo ven aquí, ha subido del 11,3 al 16%. ¿Vale? Pero si tenemos en cuenta solo los alojados en establecimientos tradicionales, solo ha subido del 10,2 al 10,6. Entonces, la cuestión es, ¿cómo ha surgido ese crecimiento, a dónde ha ido y por qué? Y a eso van a responder las siguientes diapositivas. Ahí ven en esa gráfica los turistas alojados en establecimientos tradicionales han subido muy poquito y en cambio la llegada masiva de turistas obedece a otras razones y se ha crecido de apenas el 10% al 16%. Bueno, esta es una gráfica que no es mía y ahí nos dicen, verán que de Fusus hay datos diferentes según ese informe de sostenibilidad. La mayoría son hoteles, 259 plazas, el 46%. Las viviendas vacacionales han aumentado al 34,7% y ya superan, por supuesto, los apartamentos. Eso ya nos da una pista de a dónde van esos 4 millones adicionales y a dónde va esa presión que tenemos. Pero yo he querido tomar un dato, este sí lo aporto yo, con los datos del Observatorio Turístico que se actualizan permanentemente. A 20 de octubre del año 2025. Muy importante, según el Registro General Turístico están funcionando en vivienda vacacional 303.749 plazas, pero registradas y que podrían en teoría funcionar 368.540. Y me van a permitir, como decía el abuelo de mi mujer, caramba, era vasco. Y cuando el abuelo decía caramba, se callaba todo el mundo. Bueno, pues hay una palabra que yo no había oído que está de moda, es el sorpaso. Si eso se transforma en realidad, si esas plazas registradas en vivienda vacacional se explotan, es que la vivienda vacacional
tiene 368.540, tiene ella sola más que todos los demás juntos: hoteles, apartamentos, turismo rural, villas, bungalows. Y eso se llama ahora el sorpaso. ¿Vamos entendiendo qué está pasando en Canarias o no queremos entender qué pasa en Canarias? Pues en Canarias pasa que sufrimos un sorpaso, que no es lo mismo que un sopapo, pero se parece. Nos deja medio noqueados porque de momento no hemos hecho nada. Esto no es mío. Vamos a ver entonces cómo funciona la vivienda vacacional en Canarias, que no es culpable de nada, pero que provoca efectos, evidentemente. ¿Que se la demoniza? No, pero se la analiza, se la estudia, se opina, y verán ustedes que bueno, que la proporción de plazas de vivienda vacacional por habitantes, por cada 100 habitantes, es en Lanzarote ni más ni menos del 21,8%. De cada 5 personas que tenemos allí, una no es residente, está en vivienda vacacional, más los que están en hoteles y apartamentos. El 21 de Fuerteventura tampoco está nada mal. Gran Canaria y Tenerife tienen proporciones menores por la población que tienen. Pero, caramba, ¿qué pasa en Yaiza y en La Oliva? Plazas de vivienda de uso turístico por 100 habitantes, 70 en Yaiza. Sostenibilidad social, 70%. ¿Conocen Yaiza? Aparte de vivienda vacacional hay hoteles, hay apartamentos. Caramba, mi municipio, La Oliva, más del 50%. Pero vean que no hay desperdicio los que pasan del 30 y los que pasan del 40. Bueno, pues cuando analizan los datos, los conoces, tienes que tomar decisiones. Pero hay más datos, claro que hay más datos. Hay 6 municipios en Canarias con más plazas turísticas que habitantes. Eso alguien lo llamaría turistización. Pues puede ser. Eso socialmente hay que ajustarlo, sí. Simplemente ajustarlo. A lo mejor hay que reconducirlo. Pero hombre, Pájara, Yaiza, Mogán, Tías
San Bartolomé Tirajana y ADG, yo creo que eso que se dice coloquialmente hay que hacérselo mirar, ¿no? Pero es mi opinión personal. Hay gente que cree que no. Bueno, es muy importante saber qué piensan los turistas de nosotros y más importante saber qué piensan nuestros residentes del turismo. Bueno, pues resulta que los turistas nos ven con muy buena cara, por eso somos un modelo de éxito. Consideran que nuestra población es muy tolerante hacia el turismo, sacamos una nota superior a 8, medioambientalmente estamos muy bien, en aire, en calidad del aire, en calidad de vida, fíjense que estamos en el 8. El reciclaje, bueno, la verdad que nos ven muy bien. La masificación en zonas turísticas, que la ven aquí abajo, ya no estamos tan bien, sacamos un 6 y pico, pero bueno, digamos que afortunadamente nos ven bien. Amigo, pero ¿qué piensan los residentes? Pues los residentes han cambiado de opinión. Color azul, año 2019, color naranja, año 2024. En el año 2019 estaban muy de acuerdo en que el desarrollo turístico ha sido muy beneficioso para la isla y sus habitantes. Más del 70% de media. Pero hemos retrocedido. Y hemos retrocedido significativamente. La población ya no ve el turismo de una manera tan positiva. Ya no considera que sea tan beneficioso. Y algo habrá que hacer, porque la gente suele tener razón. ¿Cuál es el porcentaje de la población que considera que se debe seguir potenciando el turismo? Más turismo como motor básico de la economía. Pues fíjense ustedes, en el año 2019 más del 80% en mi querida Fuerteventura, en el Hierro, pero en el año 2024 retrocedemos. Es decir, ya no quieren más turismo. No sé si quieren menos, pero potenciarlo va a ser que no. La población considera que encarece el precio de las viviendas el 76%. Habrá que escuchar a la gente, digo yo. Negativo. Pero consideran que contribuye significativamente al desarrollo económico del 76%, también hay que escucharlo.
Entonces hay que potenciar el turismo. Oye, encarece el coste a la vida 69, negativo. Habrá que escucharles. Oye, atrae inversiones el 68, sí. Hay de todo. El turismo genera efectos positivos y negativos, hay que saber analizarlos, evaluarlos, encajarlos. Hay que resolver el puzzle. El turismo genera empleo precario, 61%, preocupante, visión negativa. Y ya les digo desde aquí que no es verdad. El pueblo es sabio, pero no siempre acierta. El empleo en el sector turístico en Canarias es fruto de una negociación colectiva pactada. Y que avanza en mejorar las condiciones de vida y hay que decirlo alto. Contribuye al consumo de productos locales. Bueno, ahí está. Los residentes, oye, provoca cambios de residencia no deseados en la población local, es decir, me echan el 63%. Caramba, problemón. Contribuye a crear una sociedad más tolerante. Me sorprendió. Yo creo que sí. Pues la población dice 50-50, como los americanos. Ayuda a mejorar las infraestructuras. Bueno, ahí está. Mejora el prestigio del municipio. Bueno. Aumenta la calidad de vida. Ni siquiera el 50% asume que aumente nuestra calidad de vida. Provoca tensiones entre residentes y turistas. Bueno, la mayoría cree que no. Como quiero cumplir el tiempo y quiero llegar a donde quiero llegar, voy a ir más. Los impactos culturales del turismo permiten relacionarse positivo, favorece el intercambio de culturas, aumenta la oferta de eventos, bueno, desde el punto de vista cultural y patrimonial. Pero Canarias ha sufrido manifestaciones, hay gente, no sé si mucha, poca, que no se siente contenta, que está insatisfecha y que protesta. Y es legítimo protestar. Y tenemos que darles una respuesta. Si no están equivocados, tendremos que hacer pedagogía y decir, oiga, está usted equivocado, su percepción es errónea y en lo que tengan razón, oye, chacho, tiene razón, giramos. Bueno, se ha roto el modelo canario, porque el modelo canario aquel era de éxito, pues yo creo que
se viene rompiendo en las 2 últimas décadas. ¿Por qué? Porque tenemos más del 50% de la oferta de alojamiento que se ha implantado al margen de cualquier planificación urbanística, territorial, ambiental y turística. El decreto 113/2015 dijo: donde haya una vivienda y pueda haber un alojamiento turístico. Error de manual. Hay que reconducirlo. Simplemente hay que reconducirlo. No podemos seguir así. Quebró ese modelo, hombre. Si el 50% fue planificado, ordenado, y el 50% se ha hecho con libre albedrío, improvisando, mala cosa. Pero oiga, es que lo han mencionado quienes me han precedido. La planificación no es algo técnico, es que tiene que estar participada por la ciudadanía. La ciudadanía ha tomado decisiones en esas 368.000, ¿dónde? ¿Cuántas y cómo? No, ninguna. Se le ha negado su participación. ¿Y qué queremos hacer en el cambio de paradigma? Que sea la ciudadanía la que decida cuántas, a través de cauces democráticos. Hombre, sostenibilidad social cuando más del 50% de las plazas están al margen de la negociación colectiva, puesto, como estamos en Gran Canaria, el sector turístico llegó a un acuerdo para mejorar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan en esas 368.540 plazas? Porque habrá camareros o camareras de piso, habrá gente de mantenimiento. Pues yo se lo digo, inferiores a los que están amparados por ese convenio. Desprotegidos, menos salarios, peores condiciones, precariedad laboral. Hay que cambiarlo, sí. No se puede seguir mirando hacia otro lado. El 50% del no sabemos. Alguien en la sala me puede decir por qué convenios se rigen, cuáles son sus salarios. No reivindicamos camas elevables para 360. No hay. Búscate la vida. No. No es justo. Fíjense otra ruptura del modelo canario.
cuando se aprobó el decreto 113/2015, nosotros tenemos un reglamento de la actividad turística de alojamiento. Pues se quedaron fuera el 50% de las plazas. No le pedimos requisito cualitativo a ninguno. Eso es un modelo turístico, ¿no? No voy a decir que es el caos y la anarquía, pero desde luego no es un modelo, no está planificado. Tengo que dar un salto por pasión urbanística y ambiental a lo territorial y al ambiental. Se dijo en el año 2013 que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y PRU del archipiélago Chinijo, La Graciosa, debería regular la actividad turística no legalizada. ¿Cuál es el porcentaje de esa maravillosa isla que salió en las fotos de alojamientos turísticos legalizados en La Graciosa? Voy a ser tolerante. El 50%, no. El 30%, el 20%, el 10%, el 5%, de ahí para abajo. ¿Y hemos hecho algo desde el año 2013? No. ¿Hay por lo resuelve? No. Entonces eso rompe el modelo turístico. Yo le he dicho personalmente a los representantes de La Palma, La Gomera y El Hierro, alcaldes, alcaldesas, diputados, consejeros, que cuando leo este artículo me duele la vista y no les dije toda la verdad. Me duele la vista y se me rompe el alma. El alma de urbanista y de doctor en ordenación del territorio. ¿Para qué estudiaste, Miguelito? No se le aplica restricción alguna por la clasificación o calificación de suelo. Donde tú quieras, chacho, dale. Eso es un modelo turístico. Eso es factible. Pues es el gran empeño. Viva el libre albedrío, muera la planificación. No lo entiendo. Me sigue doliendo la vista. Ustedes dirán, hombre, es que 300 y pico mil. Saben que aquí tenemos una moratoria de la que hemos presumido desde el año 2001. No más hoteles. Bien, ahora verán que seguimos. Pero hombre, es que eso equivale a 737 hoteles de 500 camas cada uno. Si se hubiesen hecho hoteles
las manifestaciones yo iría el primero y gritaría más que ninguno. ¿Dónde está la contención del crecimiento? No. Páralo allí y aquí mira para otro lado. No lo digo yo, es que está en la doctrina de la que se hablaba antes. Canarias tiene un problema, tiene unas paradojas tremendas. Residencializamos las zonas turísticas y turistificamos las zonas residenciales. Y hay unos debates tremendos. Si nosotros luego decimos hay que cambiarlo, regularlo, dialogando, hablando, escuchándose y viendo diferentes perspectivas. Y yo a veces me pregunto, y me gustaron mucho las presentaciones, es que la gente no lee. Mi conclusión muy fácil es que no quiere leer. O lee e ignora lo que lee. Tenemos un problema, pero es que se dijo en el año 2016 y se dice en el año 2020. Y tenemos aquí, no lo voy a señalar para que salga sano, al insigne titular de la Cátedra de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas que antes he mencionado. Catedrático de Economía Aplicada. Y fíjense lo que dijo. La residencialización en módulos turísticos supone una merma para la economía canaria. La respuesta es la especialización de uso. Entonces nosotros proponemos dialogar, hablar sobre esa base. Pero fíjense lo que es. Si hemos perdido 19.000 camas residenciales, ahí pone usos, estimados a la baja, es decir, es prudente, hemos perdido una actividad económica de 591 millones. Hemos perdido 83 millones de impuestos y lo que más me importa, 12.433 puestos de trabajo. Entonces, por supuesto que hay que resolver la residencialización, pero hay que verlo urbanísticamente, turísticamente, hay que ver el empleo, hay que hablar, hay que dialogar, hay que defender el interés general, conciliarlo con el particular, el derecho propio hay que tenerlo en cuenta. Pero alguien va a ignorar. Ustedes ven
que cuando va un presidente del gobierno de España y dice vamos a crear la gigafactoría de baterías en Cáceres, vamos a generar 1000 empleos y garantizar una inversión de 5.000 millones. Los telediarios, todo el mundo. Y aquí 12.400 y no hacemos nada. No somos sensibles. Vamos a seguir como quieto parado. Bueno, nosotros queremos que no. No lo digo yo. Pero fíjense ustedes otra ruptura del modelo canario. El gobierno de Canarias ha tenido que pagar por una sola sentencia 19,3 millones de euros porque alguien decidió, el Parlamento de Canarias, donde hay derechos urbanísticos consolidados los congelamos. Claro, pero legislar no es fácil, tienes que saber hacerlo bien. Una sola sentencia nos ha costado 19 millones de euros. Oiga, pero es que nos quedan un montón, yo creo que los puse aquí, creo que nos quedan 44. Ah, no, perdón, 41. Boletín oficial del Parlamento de Canarias del 29 de julio de 2016. Léanselo. Espero y deseo que no nos salga cada una 19 millones de euros. 19 millones de euros que en vez de ir a las han ido a compensar el que no hicieron nada. Eso es un modelo. Hombre, por Dios. Lo sabía. Boletín oficial de Parlamento la primera 19,3 millones. Bueno, y ahora vamos a lo positivo. Ya dejo el drama. Tenemos un modo canario. Modo canario es muy sencillo. Tenemos que legislar bien, mejor, y tienen que las administraciones, sobre todo las locales, planificar el turismo. Cabildos, planificación a nivel insular, planificación estratégica de la que hablaremos luego, por supuesto los ayuntamientos. ¿Saben ustedes lo que son las normas subsidiarias de planeamiento? Un instrumento de planeamiento que no existe en Canarias desde el año 99. Pues por ejemplo, Mogán, la Oliva Alpineje,
siguen con normas subsidiarias que no existen hace 26 años. ¿Y por qué no actualizan el planeamiento, chachos? Que es muy cansado. Da mucho trabajo, lleva tiempo. La sostenibilidad social pasa porque ejerzas tus competencias y participe la gente. Y veremos que hay tres técnicas básicas en las que vamos a insistir un poquito y ahora voy a acelerar porque me imagino que he consumido mucho tiempo. Capacidad de carga, límites de cambio aceptables e indicadores de sostenibilidad. Canarias tiene que presumir de que tiene un modelo turístico. No se puede clasificar nuevo suelo urbanizable con destino turístico. Desde hace años y va a seguir así. Pero no vale de nada que contengamos el suelo urbanizable turístico si residencializamos. O si no, hay excepciones, sí, pero están en la ley. Pero fíjense algo muy importante. Desde la ley del 2013 para nuevos establecimientos alojativos convencionales, los hoteleros y extrahoteleros, si no tienes 5 estrellas tienes que acreditar estándares de calidad edificatoria y servicio para configurar un modelo de excelencia y coeficiencia, obtener certificaciones de calidad, gestión medioambiental y turística y de máxima eficiencia energética. Bien. Se le pide algo de eso a la vivienda vacacional, a la vivienda del amigo al 25%. Nada. ¿Eh? Si tú eres de estos, tienes que ser excelente. Sostenible ambientalmente, socialmente, y a los otros nada, yo no lo entiendo. Hay un 50% que debe tener un régimen jurídico feudal, heredado de alguien, ¿no? Para nosotros los principios básicos son los siguientes. Se tiene que seguir conteniendo el consumo de suelo. Más hormigón es menos futuro, menos sostenibilidad. Más ocupación de suelo es menos garantía de calidad de vida para las generaciones futuras. Y por lo tanto tenemos que especializar las áreas. ¿Cómo? Negociando, planificando, evaluando, aplicando indicadores, determinando capacidades de carga. Ahora hablaré del deber de atenerse al uso efectivo. Es muy sencillo de explicar. Para
¿para qué hago planeamiento si después te lo puedes saltar? Por eso hablamos de disciplina. El planeamiento está hecho para respetarse. ¿Saben aquello que decía un alemán de que España es el país que más y mejor legisla, pero que tenemos demasiada legislación? Pero no había problema porque está temperado por la tradicional costumbre española de saltarse la ley. Ah, pues no vale. Tenemos que saber que el suelo turístico es escaso y no puede crecer y por lo tanto tenemos que usarlo para aquellas modalidades que dan más y mejor empleo. Así de fácil. Tenemos que reutilizar los suelos que ya tenemos y fíjense que hay veces que me dicen, no, bueno, esa es su opinión personal, no es verdad. El Tribunal Constitucional dice, fíjense, desde la primera ley del suelo del año 56, que las normas, el planeamiento urbanístico se respeta, constituye una norma tradicional de nuestro ordenamiento, es una sentencia de marzo de este año. El derecho a propiedad, construcción y edificación conlleva el deber de dedicarlas a usos que sean compatibles con. Pues todavía lo cuestionamos. Entonces van a tener razón en esos medios para que hago planeamiento nuevo si total no me lo van a cumplir. No. Hay que hablar, hay que dialogar, pero sobre el respeto al principio de legalidad. Hay gente que me dice, es que yo tengo derecho a mi vivienda. Yo reivindico la vivienda para todos. Pues no. Yo reivindico un edificio submúltiple polivalente. No. ¿Por qué? Porque ya nos dice el Supremo que el uso residencial es para un lugar destinado a satisfacer el derecho a la vivienda. Es que nos dice el Supremo que eso, una vivienda de uso turístico es un equipamiento. Fíjense lo complicado de enderezar el problema que es español, europeo y muy canario, que el propio Constitucional en marzo de este año tuvo que emplear una expresión, la de hogar, por utilizar una expresión acaso menos precisa técnicamente, pero desde luego más gráfica. Porque ya lo de la vivienda, no sabemos qué es. Y el Constitucional dice, chacho, la vivienda
vivienda está destinada a servir de hogar a los canarios. Y eso no impide la implantación de usos no residenciales, claro que no. Pero cuando esté sometida a límites en garantía del uso principal de la edificación, uso que está vinculado a un derecho constitucional. Se puede hacer, sí, pero planificando, hablando, dialogando, ordenando, con información pública. Esta diapositiva no es mía. Que nadie piense, insisto, que es un no, al contrario, lo verán ahora. Y entonces hay gente que ve impactos positivos posibles, diversifica la oferta, disemina el gasto, redistribuye la renta y ven impactos negativos. Eso lo ven en el informe de sostenibilidad. ¿Vale? Faltaría más. Pero me van a permitir que les lea lo que para mí es el principal mandato en materia de ordenación del uso turístico de viviendas. Y dirán, ¿por qué le dedica tanto tiempo? Porque es el 50% de la oferta en Canarias que se ha implantado al margen de cualquier decisión democrática y de cualquier planificación. Dijo el Parlamento Europeo, fácil acordarse, 21 de enero del 21, señala que el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de precios. Primera cuestión. Y puede tener un impacto negativo en la habitabilidad de centros urbanos y turísticos. Segunda cuestión, no es solo un tema económico. Y pide a la Comisión que interprete la Directiva de Servicios que está de moda estos días en la prensa de la manera siguiente. Establece la asequibilidad de la vivienda, la escasez de viviendas de alquiler como una razón imperiosa de interés general y que concede en consecuencia una amplia discrecionalidad a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionales para los servicios de hostelería. ¿Cuál es? El registro obligatorio, la limitación de licencias y políticas de zonificación específicas, la limitación de la duración, evitar la turistización, el abandono de los centros urbanos y la disminución de la calidad de vida en ellos en detrimento de sus residentes.
yo como soy española, que no sé andaluz, digo, ole por el Parlamento Europeo. Yo no sería capaz de explicarlo mejor. Hay un dato que la gente no sabe, volvemos al dato. ¿Saben ustedes que Airbnb, Booking y Expedia, las plataformas de intermediación, no pagan IVA en Europa? Para mí es un escándalo, pero llegaron a un acuerdo tremendo hace unos meses. Estonia levanta el veto, pero el veto se levanta en 2030, es decir, hasta el 2030 las plataformas no pagan IVA. Oh, la medida permitirá recaudar 18 millones de euros adicional por IVA cada año, pero hasta el 2030 prescindimos de 18.000 millones. Yo me digo, ¿por qué? ¿Tanto pesan esas plataformas? ¿Tanto poder tiene Estonia? Para mí, como ciudadano, no como director, me parece un escándalo. Ha costado varios intentos y meses de negociaciones, pero finalmente la Unión Europea ha dado este martes luz verde en diferido. ¿Se acuerdan lo de indiferido? A la normativa para que las plataformas digitales como Airbnb, Uber o Booking recauden el IVA y lo remitan a las autoridades en 2030. Afortunadamente, y hay que elogiarlo, en Canarias somos modélicos. Aquí sí se paga elegir en la vivienda vacacional. Bueno, hemos hecho una ley para ordenar el 50%, muy sencillo. En 5 años ni una nueva, salvo que el planeamiento urbanístico decida cuántas, cómo y dónde. ¿Y cuántas puede implantar? Hasta el 10%, una ordenanza provisional sin problema. Y más del 10% con otro instrumento. Se prohíbe, mentira. No se puede implantar sin planificación, sin decisión democrática. Bueno, y si tú haces una vivienda, al menos 10 años que se destina a vivienda. Ahí ven, ordenanza provisional hasta 10 viviendas. Y donde quieres más, pues te lo curras un poquito más y tendrás que hacerlo. ¿Cómo habilito el uso turístico de viviendas? Tengo que justificar que tengo suelo suficiente para mis vecinos y vecinas.
tengo que saber que no tengo declarado mi territorio como mercado residencial tensionado. No puedo poner en riesgo el entorno urbano y rural y no voy a volver a hablar de mi querida isla majorera del norte. La compatibilidad con el desarrollo sostenible y sobre todo apliquen ustedes sistema de indicadores. Es muy divertido ver cómo los ayuntamientos dicen, oh, eso es dificilísimo. Tienes un sistema europeo de indicadores turísticos en internet gratis. Si no quieres hacer el propio, y si no que le pregunten al equipo. Oh, es muy difícil. Si quieres habilitar más del 10%, tienes que hacer un estudio de capacidad de carga, digo yo. Pero si es que se hacen hace 30 años. Y tienes que evaluar la capacidad ecológica, social de las infraestructuras, la disponibilidad de recursos, lo más normal del mundo. Y esto me gusta recordarlo, dice, es que este muchacho yo creo que está confundido, ¿no? Los principales indicadores son aquellos con los que yo empecé mi charla. Intensidad turística, plazas y habitantes, todos. Y ahí, amigo, el modelo turístico se ha fragmentado. La densidad por kilómetro cuadrado la tenemos. El porcentaje de vivienda vacacional sobre el alojamiento turístico, famoso tema. No es mía la diapositiva, Hernández Martín y León González, presentación en el Insto Meeting 2023. Caray. Yo sí leo. Y aprendí a copiar y a pegar. Análisis de la movilidad, el impacto social y ambiental, turistificación, congestión, lo han explicado antes brillantemente y voy a ir encarrilando la recta final. Ahí, bueno, esto va el que quiera saber los indicadores tiene el europeo y el de ONU Turismo. Bueno, no es mía la diapositiva. El problema no lo ven aquí en el núcleo del Cotillo, también Fuerteventura, hay más plazas en vivienda vacacional que habitantes. Bueno, pues eso se llama turistización, es que tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, en materia de empleo, esto lo contaba yo hace 28 años y he querido mantener la misma diapositiva. Es
genera mucho empleo directo, y el residencial, que es mi casa, la de mi amigo, todo el cajón desastre, directo cero, indirecto poco, y consume más. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora sí de verdad voy viendo tiempo ya planificar, sobre todo desde la perspectiva urbanística, territorial y turística. Es que nos inventamos hace 22 años los planes territoriales especiales de ordenación turística en ciudad. ¿Y qué dicen? Oye, número de plazas de nueva creación susceptible de ser implantadas en la isla cada 3 años. ¿Por qué no se ha hecho? Nos hubiese evitado el problema. Bueno, pues hay que reivindicar una figura que teníamos. Tenemos que decir los criterios de localización de la oferta alojativa. No se ha hecho, por favor. De verdad, por favor, háganlo. Pero es que tenemos los planes de modernización, mejora, incremento de la competitividad que pueden especializar uso. Que lo que pueden hacer es favorecer la renovación urbana y ciudad. Si tenemos instrumentos, pero no solo es lo urbanístico o lo territorial, es que tenemos que mejorar las condiciones laborales, prestigiar el empleo en el 100%, no solo en el 50%. ¿Se me entiende? Potenciar el turismo de calidad. ¿Y cuál es? Porque todo el mundo lo dice. Pues aquel que genera más y mejor empleo y más recursos fiscales. Ese sí redistribuye la riqueza. Fomentar el emprendimiento, mejorar la formación, promover el empleo activo, etc. Lo han explicado. Termino ya. No voy a poder explicarlo, José Juan, pero voy a pasar por encima solo 4 diapositivas. Canarias tiene un plan estratégico 2025-2027 hecho por Promotur. Chapó. ¿A dónde vamos? Pues muy sencillo. ¿Qué destino queremos? Pues el punto de partida es muy sencillo. Las personas siguen queriendo viajar. Lo decía antes, tienen derecho a viajar. Y hoy en día es un derecho importante para la gente. Y a lo mejor quieren viajar a Canarias. Como quieren viajar a Canarias, nosotros ese liderazgo turístico supone un reto. Tenemos que saber canalizar a toda la gente que legítimamente
quiere venir aquí. Lo más importante es que la gestión de esos turistas en destino se enfoque al bienestar, la calidad de vida de los nuestros. Lo más importante es que sepamos mejorar la gestión del flujo en beneficio nuestro y también de mejorar la experiencia del turista. Tenemos que usar, y ahí verán en los próximos días, nuevas iniciativas de esta Consejería de Turismo y Empleo, impulsar el turismo para que nos ayude a conservar y a regenerar, no basta conservar. Es que tengo que regenerarlo, le hemos dado patadas. Vamos a regenerarlo. Y por lo tanto, Turismo de Islas Canarias tiene más trabajo. Lo hace muy bien, necesita más medios, más financiación y tienen que trabajar. El turismo va a mejorar la vida de los ciudadanos. Antes lo ponía. Canarias con turismo, sin turismo. Hay que diversificar la economía, sin duda. ¿Cómo? ¿En qué sectores? Bienvenida a esa herramienta. Vamos a ver los resultados. Los tiempos están cambiando. Ahora el que diga que hay que cambiar el modelo, que coja la herramienta, pinche en uno de esos 5 formularios y lo escucharemos. Además con atención y con cariño. No podemos olvidarnos de la acción climática, sobre todo en Canarias. Ahora sí, de verdad, tenemos 3 problemas. La actividad turística genera muchos beneficios, pero el clima negativo va en aumento. La actividad turística se sigue considerando, sobre todo desde el punto de vista ambiental, negativa. Y no es realmente así, pero tenemos que apostar por la regeneración y los turistas lo que solicitan es humanizar la experiencia, cada vez sentirlo mejor. Y voy a pasar por los objetivos. Potenciar el valor para la ciudadanía, neutralidad climática, resiliencia, todo esto no lo sabemos bien. Y ya me he puesto en la música, porque entre otras cosas verán que mi voz está muy limitada y les voy a ponerlo así. Esta es la realidad. Todos queremos viajar. Todos tenemos derecho a viajar. Y es verdad, lo van a ver en la siguiente diapositiva. Y queremos viajar a todo el mundo. I love París.
ahí lo broma, ahí lo unión, todo. Amigo, pero cuando viene a lo mismo, a lo mío, somos un poco cínicos. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es decir qué queremos, para qué lo queremos, cómo lo ordenamos, cómo lo planificamos. Yo espero dentro de 2 años poner otra diapositiva donde cambie sobre todo este cuadro, porque hayamos conseguido un modelo realmente sostenible en sus 3 patas. La gente quiere viajar, antes me han hecho spoiler todos, eso está muy mal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un artículo 24. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de horas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Tienen derecho a viajar y tienen derecho a viajar a donde quieran, dentro de un orden. Pero no olvidemos, y seguramente lo explicarán más tarde de manera mucho más brillante que viajar es un derecho. Hemos hablado de capacidad de carga, de indicadores ambientales, me quedan 2 diapositivas. Lo más importante es la técnica de los límites de cambio aceptables. La ciudadanía es la que tiene que decidir su modelo, no la calle, ni la bronca, ni la radio, ni la prensa, ni los despachos, ni los cuchitriles. La ciudadanía. Y por eso las administraciones que esconden la participación ciudadana, porque esconden la planificación urbanística, territorial, ambiental y turística, no respetan la sostenibilidad social. Ábranse a la ciudadanía. Y la ciudadanía es la que podrá identificar y comprobar un modelo y otro. ¿Cuál es su alternativa? La 1. La suya, don Daniel, la 2. La suya, la 3.
y la ciudadanía que escoja. La sostenibilidad social no existe ante la ley. Si no hay participación, se llama y sobre todo decisión democrática. El artículo 33 de la Constitución no es y de lo mío qué y qué hay de lo mío. No. Dice, y la función social, el interés general del que de manera mucho más brillante habla la consejera. La balanza de la justicia, la ponderación de los intereses en juego. Y ahora sí me enfadé mucho antes porque la consejera me hizo spoiler. Ella no conocía la diapositiva. Lo que tenemos que hacer es turismo consentido, con cabeza, como dicen en mi tierra natal, consentidinho, o como se dice en Canarias, con jeito, o en Galicia, con xeito. Y no lo estamos haciendo en las últimas décadas. No. Teníamos un modelo de éxito ordenado, planificado. Y yo creo que hemos perdido un poco el sentido común por la velocidad, por las circunstancias, por la pandemia, por Ucrania, por Trump, por quien quiera. Pero sobre todo tenemos que hacer un turismo consentido, que la ciudadanía sienta el turismo como suyo, que lo acepte. Tú puedes hacer el mejor plan del mundo, pero si la ciudadanía no lo acepta, no se va a aplicar, vas a fracasar. Entonces tienes como herramientas como las que hoy les han presentado que saber qué opina la ciudadanía. Pues muchas gracias, no me has puesto la música, yo quería terminar con música.